Muy buenas noches, hermanos amados de Iglesia Centroamericana. Dios es amor, de esa tierra querida como lo es Jalapa. Soy el pastor Jorge Girón Pensamiento, orgulloso en el temor del Señor, por cierto, de haber nacido espiritualmente en esa iglesia. Un saludo para todas las familias que me están viendo y escuchando. No sé a cuántas familias, a cuántas personas yo ya no conozca, pero quiero agradecer a la hermana Juanita de Morán el hecho de haberme invitado para compartir con ustedes esta noche. Y bien, después de este breve saludo, yo quiero compartir con ustedes de mi estudio personal. Me encuentro estudiando el libro de Primera Crónicas, capítulo 28, y al mismo tiempo el libro de Proverbios. Y de lo que Dios me ha revelado, pues yo dispuse utilizar el capítulo 28 de primer libro de Crónicas. Y bien, yo quiero introducirme de esta manera. David había convocado a todo el pueblo de Israel para reunirlo en Jerusalén. El motivo: presentar al nuevo rey, es decir, a su hijo Salomón, y también para encomendarle la construcción del templo de Dios. Por supuesto, una ardua tarea. En David había nacido la idea de edificar casa a Jehová su Dios. Es más, tenía ya todos los elementos preparados, es decir, los materiales para tan magna obra. David amaba a su Dios. En el versículo 3 de este mismo capítulo, David hace la siguiente aclaración: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. También en este capítulo encontramos el hecho de que Dios promete confirmar a Salomón para siempre en su trono si cumple con todos sus mandatos y estatutos. Por supuesto que esto tiene que ver con una profecía para el futuro. Hermanos, el presente capítulo número 28 de este libro de Crónicas contiene varios detalles importantes, pero yo deseo destacar el más relevante. ¿Cuál es ese detalle? La construcción del templo, a fin de que cumplamos fielmente lo que Dios demanda de nosotros en su obra. Y ese va a ser el tema de esta noche. Cumplamos fielmente lo que Dios demanda de nosotros en su obra. Y para eso vamos a ocuparnos de los versículos del 7 al 10 de este capítulo, del versículo 19 y el versículo 20, que son los versículos de estudio en esta noche. Y dice así la palabra de Dios. Espero que ya tengan su Biblia en el libro, señalando el libro de
Primero de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos del 8 al 10. La palabra de Dios dice así: Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y a oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Son palabras para el pueblo de Israel. Ahora, más específicamente, David toma a su hijo Salomón y le dice así, versículo 9: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Leímos el versículo 10 también, que no se los mencioné al principio. Bueno, ¿qué tenemos en esta primera sección de la palabra de Dios? Aquí encontramos las instrucciones, las condiciones o las cláusulas, si ustedes quieren, del decreto del rey David a este respecto. Y al hacerlo, lo hace dirigiéndose primeramente al pueblo de Israel y más específicamente a Salomón. A Israel las instrucciones son de que deben guardar e inquirir en la palabra de Dios, inquirir de los preceptos de Jehová, quien es su Dios, para poder tener éxito como nación. Pero también al mismo tiempo David hace la recomendación para que ayuden a su hijo Salomón en la construcción de este templo, la casa de Dios. Entonces tenemos acá, hermanos, que la condición para establecer el reino de Salomón era una vida de obediencia y fidelidad a Dios. Al principio, Salomón prestó atención al consejo de su padre, pero desafortunadamente sabemos que no fue todo el tiempo así y que después este hombre se apartó de Dios. Es otro aspecto que no vamos a considerar acá en este estudio en esta noche. Eso es otra cosa. Y es que David está aconsejando a su hijo Salomón porque David mismo había aprendido mediante dolorosas experiencias y disciplina que el éxito y la bendición de Dios dependen de permanecer en sus caminos, en su verdad, en su fidelidad a Él. Por eso es que estaba interesado en su hijo. Podemos hacer una aplicación de estos pensamientos que yo acabo de mencionar. De todo esto tenemos que aprender que no somos perfectos. Salomón no fue perfecto, David no fue perfecto, el pueblo no digamos. No somos perfectos.
Nosotros hoy necesitamos, otra cosa que debemos de aprender, que necesitamos despertar a nuestros hijos para que amen a Dios y le sean fieles y le sirvan. Ahora tenemos las instrucciones acá pues de David a Salomón. Y en estos versículos del 1 al 10 encontramos 3 principios que yo quiero resaltar en esta noche. Número 1, reconocer quién es Dios. Ahora pues, ante los ojos, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Número 1, entonces, reconocer quién es Dios. Y sírvele con corazón perfecto. Número 2, servir con corazón perfecto. Y luego dice, y con ánimo voluntario. ¿Por qué con ánimo voluntario? Porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios conoce los corazones, Dios los escudriña, conoce todo intento del corazón. De esos 3 principios estaremos hablando en esta noche. Reconocer quién es Dios, primer principio. Mire que de una manera impresionante le hace ver la importancia de la piedad sincera y práctica. David a su hijo. No conocimiento intelectual, sino más bien experimental, el cual se obtiene al amarle y servirle. Y eso es lo que estaba pidiendo David a su hijo. Reconocer quién es Dios es pensar en que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es justo, que me ama, que posee atributos grandiosos, extraordinarios, es poderoso, es omnisciente, omnipotente, que puede hacer cualquier cosa, que no hay nada imposible para Él. Todo eso debemos de saber, es lo que quería David para su hijo. Servir con un corazón perfecto, en segundo lugar. Es decir, no salirse del camino, es estar apegado a los lineamientos de su palabra. En tercer lugar, dice, con ánimo voluntario, es decir, estar dispuesto, resuelto. Es llegar a la determinación de ver concluido aquello que nos hemos propuesto, como el caso de Josué, por ejemplo. Josué estuvo resuelto con Caleb a ir a la tierra prometida sin ningún temor, porque sabía que se podía conquistar aquella tierra de gigantes, lo cual los otros lo vieron imposible. En cuarto lugar, dice que debemos esforzarnos. Esfuérzate, dice David a Salomón. Debemos esforzarnos en lo que Dios nos manda, en lo que Dios nos manda hacer. En otras palabras, es dar mucho más de lo que podemos dar. Como que David le estuviera diciendo a Salomón, échale ganas. Mira, te vas a cansar, vas a desvelarte,
habrá dolores de toda clase, vas a privarte de estar junto a los tuyos. Algunas veces te van a criticar, pero sé valiente, ármate de valor. Bueno, estos 4 principios hemos encontrado en estos primeros versos. Trasladémonos ahora al verso 19 y leemos estas palabras. Todas estas cosas que dijo David me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Aquí encontramos al arquitecto divino, que es Dios del templo, como lo fue del tabernáculo. Y les recuerdo que Dios es el diseñador del plan de salvación del hombre también, y de muchas otras cosas. En estas palabras puedo ver la humildad de David. Me encanta la humildad de David. Él no se atribuye ningún mérito propio. Reconoce que Dios es el diseñador, el creador principal de toda esta obra de construcción. Todo lo que hacemos en su obra es por medio de Dios, quien nos capacita. Es Él quien nos da dones y talentos. Eso no debemos de olvidarlo. Bueno, aquí hemos encontrado entonces al hacedor de todas las cosas de la vida. Y en esta instancia, el diseñador de los planes del templo. Ahora vayamos al versículo 20 y leamos la siguiente declaración. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Dios nos motiva. Aquí encontramos el incentivo. Y vean que este discurso de David, el cual inició en el capítulo 9, se resume y concluye de la misma manera aquí en el versículo 20. Es decir, con un aliciente que nos anima a que vayamos adelante en la obra del Señor. Anímate, esfuérzate, son las palabras de David. Hermanos, maravilloso propósito, aunque David no lo pudo concretar. Él no pensó en su propia gloria como rey. El proyecto era para la gloria de Dios. David sabía, gozaba de la sabiduría experimental, la cual adquirió por amarle y por servirle. Y eran su sentir personal, lo que quería transmitirle a su hijo para que fuera un buen siervo de Dios. David pudo morir sabiendo que las futuras generaciones tendrían una hermosa casa de oración y alabanza en donde podrían honrar al Señor. Y como aplicación en esta noche, es en esa misma perspectiva que nosotros debemos servir, es decir, dejando un legado a los que vienen después de nosotros. Y me alegra mucho al ver aquellas iglesias de nuestra organización y de otras organizaciones que han levantado casas, templos para Dios,
ha levantado colegios para Dios. Se han organizado en la liturgia. Han esbozado la filosofía doctrinal para los feligreses y han hecho muchas otras cosas. Y yo soy producto de todo ese trabajo en la obra del Señor. Maestros que me enseñaron, mis primeros maestros de la palabra de Dios, ahí en la iglesia los tuve yo. Recuerdo al hermano Cristóbal Hernández, al hermano Jacobo Ramírez, al hermano Mefiboset, el último de mis maestros, hermano Constantino Arriaga, hermano Manuel Iscamparic, Hugo Castañeda. Fueron mis primeros mentores haciendo la obra del Señor. Y yo que pudiera contarles, si quisiera darles testimonio de mi trayectoria desde que salí de Jalapa para este tiempo. Diferentes, 5 iglesias diferentes, hermanos, familias que hemos conocido a lo largo de nuestro trayecto hasta Huehuetenango, donde tenemos 15 años de estar viviendo. Gente que discipulamos, gente que visitamos en sus necesidades privadas, haciendo la obra del Señor. Miren, David fue un hombre de Dios que trabajó mucho. Él proveyó materiales, no edificó, Dios no le permitió edificar el templo. Proveyó materiales diversos, oro, plata, todo lo concerniente a metales. Organizó el ministerio de los levitas, escribió cantos, diseñó instrumentos musicales para que los ejecutaran los levitas y se propuso que los cantantes en el templo fueran cantantes profesionales. Hermanos, aquí tenemos una buena enseñanza que nos anima a que sigamos adelante en la obra del Señor, dejando huella para su honra y para su gloria. Vamos a orar en esta noche. Padre, te doy gracias por permitirme este privilegio de poder haber compartido con mis hermanos por esta modalidad, Señor. Hacerlo desde esta plataforma. Que tu palabra, Señor, pueda concientizar a mis hermanos a trabajar en la obra del Señor, a no desmayar, a esforzarse, a pensar en que tú nos animas y que tú nos ayudas. Señor, tenemos ejemplo en tu palabra de tus siervos, no solo de Salomón ni de David, de muchos siervos que trabajaron para ti, Señor, y que tú los esforzaste, que tú los ayudaste, que tú estuviste con ellos y lograron, Señor, sus objetivos en todo aquello que tú les planteaste para que lo llevaran a cabo. Que sea igual, Señor, en esta época para la iglesia contemporánea. En el nombre de Jesús oramos, Señor, con acciones de gracias. Amén.